nosotros es que ustedes aprendan a leer y a estudiar la Biblia, ¿sí? Ese es el deseo de nosotros, que ustedes mismos con la Biblia ustedes puedan aprender a leer y a estudiarla, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a empezar desde lo que es el primer libro de la Biblia. ¿Ustedes saben cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis, ¿sí? Pues así está el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, ¿sí? Entonces yo hoy espero que todos estén bien atentos, ¿sí? Para que más o menos yo les voy a dictar cositas, pero necesito que las tengan presentes. ¿Por qué? Porque ustedes van a aprender a diferenciar lo que es coger una persona que coge un libro, predica así por predicar, ¿sí? Cualquier cosa, digamos, les va a predicar sobre, qué sé yo, un tema así, busquémoslo así, cualquier libro así. Me introdujo luego en el templo y me dio los postes, siendo el ancho 6 codos a un lado y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. Entonces uno dice, ay, Dios, ¿qué me está diciendo ahí? ¿Sí? Uno inmediatamente empieza a pensar así, Dios, ¿qué me está diciendo así? ¿Sí? O sea que Dios me va a introducir a un templo. Entonces inmediatamente yo me proyecto a un templo cristiano cualquiera que usted conozca, o a un templo católico si usted no es cristiano, ¿sí? Usted se imagina, ¿sí? Sin haber estudiado realmente un libro, sin haber profundizado la palabra, ¿sí? Entonces vamos a orar para que esta clase quede en sus corazones y para que dentro de las próximas clases las próximas reuniones que vamos a tener, mis compañeros van a predicar en base a Génesis, pero ya ustedes van a tener claro cómo se debe ver ese libro. Ya ustedes van a entender más una predicación de Génesis, porque ustedes ya hoy van a ver una especie, esto se llama panorama de Génesis, o un panorama de cualquier libro, ¿listo? Entonces vamos a orar. Tienen sus ojitos ahí donde están. Amado Padre Celestial, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que necesitamos cada vez más de ti, Señor. Queremos hoy, Señor, dar gracias, Dios, por este tiempo, Señor, porque es un tiempo donde tú nos das tu enseñanza, Señor. Yo te quiero pedir hoy, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos permita, Señor, hoy aprender más de ti, Señor. Aún yo, Señor, que voy a dar esta clase, Señor, yo también vaya aprendiendo, Señor, porque soy yo el primero, Señor, que más necesita de ti, Señor. Y también, Dios, mis compañeros y estos jóvenes, Señor, estas jovencitas, Señor, que necesitan de tu evangelio, Señor. Muchas veces, Señor, a través del tiempo no hemos visto la palabra como es, Señor, y por eso se presentan para tantos problemas, tantos malentendidos, Señor. Pero queremos que a través de esta clase, Señor, cuando veamos una predicación del Génesis, podamos entender, Señor, qué es lo que dice tu palabra y qué no es lo que no dice tu palabra, Señor. Y podamos entenderlo, porque hemos aprendido algo nuevo, Señor. Muchas gracias, Padre. Te ruego que tengas misericordia de mí, Señor, y me permitas dar esta clase conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Bueno, entonces sabemos que tenemos el Génesis. Gracias. Las preguntas van a ser muy referentes al Génesis, ¿listo? Cualquier pregunta va a ser referente al Génesis, ¿listo? Pero primero expongo la clase y ustedes ya me preguntarán sobre Génesis, ¿no? Porque no falta ahorita, sí, esto que lo conozco, Génesis, ¿listo? Vamos a ver, bueno. Primero quiero que tengan eso presente. Los que anoten rápido, pues anoten rápido, ¿listo? En el Génesis se revela cómo comenzó todo y qué salió mal. Ese es algo práctico del libro de Génesis, ¿cierto? Es lo que se revela cómo comenzó todo y qué salió mal, ¿sí? Es lo primero que ustedes deben entender cuando se acerquen al Génesis. Si ustedes van a leer Génesis, deben tener esto en su cabecita, ¿sí? ¿Cómo comienza todo y qué salió mal? ¿Sí? Es como cuando ustedes hacen algo y lo arman y eso ¿y por qué pasó esto? Entonces ustedes ya entienden que cuando lean Génesis van a tener eso siempre en sus cabecitas, ¿listo? Todos. Ahora, los problemas comenzaron cuando los humanos hicieron elecciones incorrectas. Eso nos habla Génesis. Arruinando un mundo perfecto, ¿sí? Es algo que ustedes van a ver en Génesis. Pero un Dios amoroso, ¿sí? Que tenía un plan para volver a traer a las personas a Él y restaurar su creación, ¿sí? Es algo básico. ¿Sí? ¿Lo tienen claro?
yo leo Génesis y abro, y no sé, leo yo el principio creó Dios los cielos y la tierra y me quedo, y ni siquiera sé por qué, es el principio creó Dios los cielos y la tierra, no me quedo ahí mirando qué querrá decir esto con Dios, no, sino que usted ya tiene una base, ¿listo? ¿Alguien más viene? Porque es que de pronto me sienten, los chicos se van interrumpiendo. Gracias, muchachos. Dime. No. ¿Listo? Tengan eso presente. Bueno, ahora les voy a decir por qué es tan importante el estudio de Génesis. ¿Es importante o no importante el estudio de Génesis? Sí, porque es como, que fue lo que uno comenzó. Es como el inicio de todo. Bueno, o sea, mire que ya les di una base chiquita, ustedes ya empezaron a... Bueno, listo, tranquilo, gracias. Entonces, es la pregunta. Bueno, les voy a decir lo que ustedes dijeron. Porque este libro nos cuenta el mayor registro del universo, ¿sí? De todo el universo, y su propósito de existencia, ¿sí? De por qué Dios creó las cosas y para qué Dios las creó, ¿sí? Ahí empezamos a resolver con el Génesis esas preguntas, ¿sí? Que hoy en día hay muchas cosas, pero el Génesis nos habla claramente de eso. Ahora, también marca el fundamento de nuestra fe, ¿sí? Para los que hemos creído en Jesucristo, ¿sí? O sea, nos marca, ¿sí? Y nos cuenta quiénes somos y de dónde venimos y a dónde vamos, ¿sí? O sea, por eso es importante el estudio del Génesis, ¿sí? O sea, que cuando yo me acerco a leer el Génesis no es por leer, ay, la historia de José tan linda, ay, sí, José era un pobre nada, un esclavo y ahora es un rey. Y eso es lo que nos gusta de la historia de Génesis. Pero no, tenemos que mirar más cosas, ¿sí? Porque a veces uno se queda con lo lindo del Génesis y no miramos otras cosas, ¿sí? Entonces, qué lindo que cuando nos acerquemos a leer un libro de la Biblia, miremos todo ese panorama, ¿listo? Ahora, les voy a decir algo que si quiero que me notan todos, lo van a notar. Una mala interpretación del Génesis, y eso es oído para todo el mundo, una mala interpretación del Génesis nos puede dar como resultado la mala interpretación de toda la Biblia. ¿Ahora entienden por qué también es tan importante el Génesis? Si yo no leo Génesis, si yo no la estudio como es, Una mala interpretación del Génesis. o sea, una mala interpretación del Génesis nos puede dar como resultado la mala interpretación de toda la Biblia. O sea que Génesis no es cualquier... ¡Ay, sí! El Génesis. A mí me gustan los evangelios. Y claro, a todos nos gusta, cada persona tiene su manera de leer la Biblia. Dime. Vuelvo y se lo dicto. Una mala interpretación del Génesis nos puede dar como resultado la mala interpretación de toda la Biblia. De toda la Biblia. Por eso ustedes ven esas personas a veces que roban en las iglesias, precisamente porque no han leído, no han estudiado de pronto ese libro como los Disculpe, profesor, ¿cómo resultado qué es? Vuelvo y lo digo. Una mala interpretación de la Biblia. de toda la Biblia. Vuelvo y lo leo para todos. Una mala interpretación del Génesis. Yo entiendo porque hay personas que no escriben rápido, otros sí. Una mala interpretación, y esto es una clase de onda. Una mala interpretación del Génesis nos puede dar como resultado la mala interpretación de toda la Biblia. ¿Listo? Entonces, tengamos eso siempre presente, porque hay gente que, vuelvo y digo, por no leer bien el Génesis, por no estudiarlo, surgen todas esas sectas que conocemos hoy en día, ¿sí? Donde usted, inclusive que usted hasta de pronto acá usted dice, ay, yo no le creo a los cristianos, es una partida de ladrones, o tal cristiano que era líder me trató mal, me dio la espalda, ¿sí? Entonces todo eso sucede porque una persona no es capaz de coger el Génesis y leerlo como tiene que leerlo. Y claro, ahora, estamos todos aprendiendo, sí, todos vamos en un proceso, sí, pero hay muchas personas que ya se van a los extremos por no leer, y de hecho de Génesis sacan unas vainas que uno queda aterrado, uno dice, ¿de dónde sacan tanta vaina? Y es por no realmente leer el Génesis como debe leerse. ¿Listo? Otro, Génesis establece las bases del carácter y atributos de Dios, ¿sí? En Génesis usted va a ver eso, o sea, las bases del carácter y del atributo de Dios. O sea, Génesis nos muestra un panorama de quién es Dios, ¿sí? O sea, que cuando yo leo Génesis me voy a encontrar quién es el verdadero Dios. No cualquier Dios, sino que usted va a darse cuenta, y este Dios es, oiga, este Dios es... ¿Qué? Génesis establece las bases del carácter y atributos de Dios. Vuelvo y lo leo. Génesis establece las bases del carácter y atributos de Dios.
Génesis establece las bases del carácter y atributos de Dios. El otro, Génesis nos muestra a Dios como creador. Génesis nos muestra a Dios como creador, lógicamente, como sustentador, ¿sí? Como creador, como sustentador, soberano, sustentador, soberano, justo. ¿A dónde va? La segunda vez que establece la base del carácter y atributos de Dios. Nos muestra a Dios como creador, coma, sustentador, Nos muestra a Dios como creador. como creador, como sustentador, como soberano, justo, muy bien, hay unos que escriben rápido, como sustentador, soberano, justo, coma, lleno de sabiduría y el dador de la ley moral. Vuelvo y lo repito, Génesis nos muestra a Dios como creador, sustentador, soberano, justo, lleno de sabiduría y el dador de la ley moral. Vuelvo y lo repito para algunos o ya. De la ley moral. Lleno de la sabiduría y dador de la ley moral. Listo. Otro puntico. Este libro reconoce los establecimientos. Este libro reconoce los establecimientos de las instituciones más importantes de la sociedad, como el matrimonio. Yo ahorita se lo digo. Este libro reconoce los establecimientos de las instituciones más importantes de la sociedad, como el matrimonio, la familia, el gobierno civil y el trabajo. Pongan mucha atención. Este libro reconoce. Sí, pongan mucha atención. Voy a explicar cada cosita y yo les mando el link para que un día los descargue y ustedes lo anoten acá. ¿Listo? Para que tengan, yo hablo con el día, para que ustedes ahorita me pongan más bien atención. ¿Listo? Sí, porque si no ustedes ahorita, ¿qué? Y aquí vamos a durar hasta las 8. Entonces la idea es... ¿listo? De la mañana, ¿no? Sí, hasta mañana. A las 8 de la mañana porque a las 9 tenemos servicio. Hacemos una velada esta noche. Solo termino hasta ahí y ya saben, no, bueno, ahorita solamente me ponen atención. ¿Listo? Este libro reconoce los establecimientos de las instituciones más importantes de la sociedad, como el matrimonio, la familia, el gobierno civil y el trabajo. ¿Cuál va a ser la tarea, no? De 8 días cada uno va a pasar su cuaderno y pues con mis compañeros miramos así, si pasó toda la información, ¿listo? Yo hablo con el líder Oscar para que él se las transmita a ustedes. El líder, disculpe, la última vez. Sí, pa. Los establecimientos. Es la última que anoten hoy. Póngase de pie. Este libro reconoce los establecimientos de las instituciones más importantes de la sociedad, como el matrimonio, la familia, el gobierno civil y el trabajo. Este libro reconoce los establecimientos de las instituciones más importantes de la sociedad, como el matrimonio, la familia, el gobierno civil y el trabajo. ¿Sí? Pero pienso que hasta ahí es claro. ¿Sí? Es algo que nos ayuda a leer. El otro punto, pero este no lo vayan a anotar ya, de aquí no anoten nada, sino, ya saben, mediante estos registros podemos apreciar el diseño original de las cosas para una mejor práctica en nuestro presente. ¿Sí? O sea, con Génesis nosotros podemos sacar principios para nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo esto. O sea, que cada libro de la Biblia nos va a enseñar eso. ¿Sí? Cada libro de la Biblia nos va a enseñar eso. ¿Sí? Cuando tú te acercas a la Biblia, tú la estudias, de cada libro haces un panorama, pero lo importante es el principio. ¿Sí? El principio que tú le sacas a cada libro. ¿Sí? Por eso hay que leerlo siempre con un panorama amplio. ¿Sí? Dice, también nos registra el origen de lo malo, como el pecado, la corrupción de las naciones, de las autoridades, la inmoralidad, el odio, los problemas familiares, etc. O sea, de ahí podemos ver
¿Dónde empieza, como les dije anteriormente, lo bueno y lo malo? ¿Sí? También se puede ver que todo lleva como un orden. Que todo lleva un orden, ¿sí? Claro, cada libro tiene su organización. Ahora, todo esto nos da unas bases para poder corregir, obviamente, cosas en nuestras vidas, ¿no? Y en nuestros propios hogares y pues en la misma sociedad. O sea, este libro realmente es una buena instrucción, ¿sí? Como yo les dije una vez antes, tristemente hoy en muchas partes ya no enseñan la Biblia, ¿no? Hay colegios que todavía lo hacen, pero muy tristemente, si ustedes miran la sociedad de hace unos 30 años a la sociedad actual, ha cambiado bastante. Y no porque la Biblia sea un libro anticuado, no, porque es un libro muy presente, más presente que usted y yo aquí juntos, ¿sí? Es muy presente, pero la gente no le da la importancia. Y ustedes ahí van a encontrar cosas donde, oye, qué lindo encontrar un buen matrimonio, qué lindo encontrar eso, pero todo como Dios lo manda, ¿sí? Después vamos a mirar otras cosas. Ahora los cuadros que observamos en el Génesis nos ayudan a comprender mejor la redención en Cristo, que es algo clave, y su plan para con su pueblo Israel, también para con su iglesia, ¿sí? Aquí en Génesis empezamos ya a ver eso. Vemos el plan que Dios tiene para con todos, con su pueblo Israel, ¿sí? Y con su iglesia. Eso lo va a ver usted en Génesis. Uno pareciera que no, pero ahí usted lo empieza a ver. Vamos a ver también las genealogías en Génesis nos ayudan a comprender mejor la edad joven de la tierra, ¿sí? Y el linaje de nuestro Salvador Jesucristo. O sea, hay mucha gente que por estudiar mal Génesis dicen que es que la tierra se adaptan a los que creen en la evolución, ¿no? Que el hombre viene de Chita o de Mico, ¿sí? El Big Bang Y todas esas cosas, ¿sí? Y no, y justifican. Y la Biblia es muy clara ahí, ¿sí? La tierra es joven. La Tierra es un planeta joven. Y la Biblia lo habla, y hay muchos científicos que lo han demostrado. Pero como dicen que no, que la Biblia es para la gente así, entonces no. Entonces inventamos los otros cuentos. Que el hombre viene del mico, que viene de la ballena, después no sé, que viene yo no sé, que el mosco, después dicen. Por eso acá las películas del hombre mosca, entonces, para decir que el hombre sí, porque eso es lo que falta. Pero la importancia de uno leer bien la Biblia. ¿Listo? Por esto y muchas más cosas, bueno, por esto y muchas cosas más, la lectura y estudio de este libro son fundamentos para nuestra fe y para nuestra vida cristiana, ¿sí? Para los que hemos creído en Cristo, ¿sí? O sea, es base, o sea, que no es cualquier libro, ¿sí? Todos los libros son importantes de la Biblia, pero este libro marca una diferencia de una u otra manera, ¿sí? Dicen que este libro junto con el de Romanos son los dos, mejor dicho, que tú en Romanos vas a ver como un resumen también de toda la Biblia, ¿sí? Entonces ahí va, pero aquí en Génesis encuentras unas bases sólidas, ¿listo? Vamos a algo que se llama el complemento del Génesis, ¿sí? El complemento del Génesis lo tenemos que mirar al paralelo con los otros 4 libros que le siguen al Génesis, ¿sí? Eso tiene, los 5 libros tienen un nombre que se llama el Pentateuco, ¿sí? Tiene un nombre que se conoce como los 5 primeros libros, se conoce como el Pentateuco, ¿sí? Entonces, en Génesis, uno ve la simiente de la mujer, ¿sí? Es como el complemento. En Génesis, tú lo ves como la simiente de la mujer. En Éxodo, que es el libro que le sigue al Éxodo, tú vas a ver al Cordero de la Pascua, ¿sí? En Levítico, lo vamos a ver como el sumo sacerdote, ¿sí? En Números, vamos a ver a Cristo como la serpiente sanadora de bronce. Y en Deuteronomio es el verdadero profeta que había de venir, ¿sí? Generalmente cuando Jesús decía, miremos la ley, él se refería a esos 5 libros, ¿sí? Los 5 libros, los primeros 5 libros. Le enseñaba a uno a vivir una vida antes de uno pecar, o sea, si, digamos, hoy en día todo ha pecado. Todos son pecados. Pero al principio, digamos, había ese límite, digamos. Esto se puede hacer, uno vive, pero hay estas cosas para que uno pase para no llegar claro, al pecado. lo que tú dices, ya en el estudio de Génesis vamos a ver esas cosas, ¿sí? Claro. En Génesis vamos a ver eso. Ahora, ¿y por qué es esto? Bueno, ¿por qué este paralelo con los otros libros, no? Bueno, como en Génesis vemos el plan de Dios, en medio por el cual el Mesías vendría a través de una descendencia humana a la tierra como Salvador, Redentor y como Rey mesiánico. O sea, por eso es bueno el estudio tener base de Génesis de que es como que la simiente de la mujer y compararlo con los otros, porque van en un orden, ¿sí?
todo eso es como la musiquita, ¿sí? Como que todo encaja Como el perfectamente. coro y el otro. Exacto, todo, y allá el otro dando. Entonces, todo tiene que sonar lindo. Les voy a leer ahora el propósito del libro del Génesis. ¿Cuál es el propósito? A pesar de mostrar entre las páginas del Génesis el inicio de todo y de otras cosas a la tierra, el autor del libro nos parece dar muchos detalles acerca de la... no parece dar muchos detalles acerca de la creación del mundo, ni menos presentar pruebas sobre eso. Bueno, ¿y cómo notamos eso? Se hace la pregunta. Bueno, el autor solo ocupa 2 capítulos, si ustedes lo van, cuando ustedes lean Génesis se van a dar cuenta, 2 capítulos, ¿sí? 2 capítulos de la creación, ¿sí? Solo 2 capítulos de la creación. Solamente el autor ocupa 2 capítulos. Pero si ustedes miran los 38 capítulos para mirar, pero si se dedica, o sea, perdón, me enredé, pero el autor dedica 38 capítulos para hablar de la formación del pueblo de Israel. O sea, son 50 capítulos, 2 para mostrar, ¿sí?, la creación, como el hombre y todo eso, y 38 para el pueblo de Israel, ¿sí? Faltan otros capítulos, pero le da mucha importancia. Así que sin ninguna duda podemos deducir que su propósito es sobre la preparación del reino de Dios a través de un pueblo especial que es Israel. O sea, narramos cómo se originó ese pueblo, cuál es su fuente, por qué la razón de su existencia y cómo esto se complementa con otros libros del Pentateuco. Se me enredó la lengua, ¿sí? Pentateuco. Bueno, no, tranquilos, ya ustedes van a notar todo eso. Pero si ustedes se dan cuenta, podemos aquí ya sacar el propósito de Génesis, ¿sí? Porque le da más importancia a eso, de cómo surge este pueblo, ¿sí? Ustedes cuando leen un libro, el libro, cuando usted empieza a ver el propósito de ese libro, pues a lo que más le mete, a lo que usted más ve, digamos, el propósito de este libro es contar esto, ¿sí? Entonces eso es lo que hace Génesis. Génesis, o sea que cuando ustedes lean Génesis, dense en cuenta de que hay un propósito, y es de que Dios le quiere enseñar a la gente de que Él escogió en un momento dado a un pueblo. ¿Cómo se formó ese pueblo? ¿Sí? Dios le da mucha importancia. Ahora, la síntesis del Génesis, o resumen, como ustedes le quieran llamar, les digo, o sea, su etimología, la etimología de la palabra Génesis, o significado de la palabra es nacimiento, o comienzo, o inicio, ¿sí? Cuando ustedes, Génesis significa nacimiento, inicio, ¿cuál es el otro? Nacimiento. No, conocimiento no. O sea, su significado. Etimología es lo que explica cada palabra, ¿sí? Lo que significa, sí, gracias Nachito, lo que significa cada palabra. Entonces, digamos, no sé, cada persona de pronto no se le ha dicho, ay, su nombre significa tanto, ¿sí? Bueno, Génesis también tiene significado, ¿sí? Porque nosotros somos ay, cuando nos decían a nosotros, ay, ¿qué significa mi nombre? Yo quiero saber. Eso nos interesa mucho. Pero como es el Génesis, porque me interesa. Pero sí nos debería interesar para conocer más a Dios. Y significa nacimiento, comienzos o inicio. Por eso registra cómo empezó todas las cosas de la vida y de los patriarcas hebreos. También es conocido como el libro de los libros, ¿sí? Ya que en este vemos el inicio del universo, el género humano, del pecado, de la vida de familia, de las naciones y los idiomas. Además, todos los libros de la Biblia surgen de este autor, y su autor es Moisés, ¿sí? El autor de Génesis es Moisés, ¿sí? Ahora, ustedes si ustedes leen Génesis, ustedes van a decir, no, pero Moisés, pero yo aquí no dice autor Moisés, ¿no? No dice eso. O Moisés, yo Moisés escribo, no, ¿sí? Pero la Biblia se compara con la Biblia, ¿sí? O sea, la Biblia interpreta a la Biblia, ¿sí? Yo nunca puedo interpretar a la Biblia lo que a mí me parece. Si yo quiero tener un buen entendimiento de qué Dios me quiere decir a mí, debo interpretar la Biblia con la misma Biblia, ¿sí? Y la Biblia siempre va a mostrar, ustedes van a dar cuenta en otros libros, que fue Moisés quien escribió Génesis, ¿sí? Moisés fue quien escribió Génesis. Y también los otros los otros 4 libros. Ahora, el tema principal del Génesis. ¿Cuál es el tema principal del Génesis? La creación. Los inicios de la nación hebrea, como les digo ahorita. Sí, pero sí, también entra la creación. Los inicios de la nación hebrea, un pueblo por el cual vendía a Cristo, ¿sí? Y a través de este pueblo Cristo
No, dime. No. Los inicios de la nación hebrea, un pueblo por el cual vendría Cristo, y a través de este pueblo Cristo reinará en todas las naciones del mundo. ¿Sí? Sencillo. Aquí los que después yo vuelvo y les dejo eso para que ustedes lo copien ya al pie de la letra. Porque ya cuando ustedes vean las predicaciones, van a entender ahora sí mejor la predicación del hermano Hernán, del hermano Enrique y del hermano Daniel, que hoy lastimosamente no nos puedo acompañar. ¿Listo? Como ya les dije la palabra Génesis, ya saben que es comienzos u orígenes, ¿no? Ahora, versos claves del Génesis, versículos claves del Génesis. Génesis 1.1, ¿sí? Está Génesis 3.15 y Génesis 12.1.2, ¿sí? ¿Los quieren leer? ¿Los leemos? Vamos a leer. Génesis 1.1. Entonces me gustaría que leyeran Génesis 1.1. ¿Quién lo quiere leer? ¿Si tienen Antiguo Testamento? No, ellos tienen el Nuevo Testamento nomás. Mira, ella tiene. Listo, muy bien. Esa es clave. El primer versículo del Génesis es clave. Yo lo 3.15. 3.15. Génesis 3.15, ¿cuál es? ¿Qué la guía tiene? 3.15. Sí. 3.15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Aquella simiente te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Y el otro es Génesis 12, 1 al 2. 12, 1 al 2. Sí, señor. Génesis 12, del 1 al 2. Son palabras claves del Génesis. ¿Qué significa eso? 12, del 1 al 2. Ya. Leo palabras acá. Amén. Dice Pedro, el Señor había dicho a Abraham, vete a tu tierra y de tu naturaleza y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así fue Abraham como el Del Señor. 1 al 12, No, Del 1 al 12, ¿sí? Del 1 al 2. ¿Al 2? Al 2. Ah, no. Pues sí, se me está alargando. Bueno, tienen palabras de más. aquí ya vemos en esos versículos que son claves. ¿Por qué son claves? El 1.1, porque muestra a Dios como creador, ¿sí? En el Génesis 3.15 vemos la promesa de Dios para salvar a la tierra. O sea, de ahí se está refiriendo a Cristo, ¿sí? En Génesis 12 es como Dios ya empieza a trabajar con la nación de Israel, entonces llama a un hombre, ¿sí? Por eso son claves, ¿sí? Son versículos de sostén para uno poder entender bien Génesis, ¿sí? Y hay que recordar que esa promesa es para Abraham. Hay gente que se atribuye a uno, y Dios me dio esa promesa, y no, fue para Abraham y punto. Nosotros no entramos acá a la fiesta, fue solo Abraham y compañía. Nosotros acá no entramos en ese momento, ¿sí? ¿Esos 3 versículos? Esos 3 versículos son bases, son claves, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer un estudio bueno del Génesis. Ahora, ¿cómo encontramos a Cristo en Génesis? Esto es muy importante. Lo vamos a ver a Cristo en Génesis en 9 referencias, ¿sí? Como Dios creador, en Génesis 1.1, que ya lo leímos. Y hay unos versículos, como les dije, que la Biblia interpreta a la Biblia. Usted lo va a encontrar en Colosenses 1, 15 al 17 y Juan 1, 1 al 3. Me gustaría que me lo leyeran. Colosenses 1, para los que tienen Colosenses 1, 15 al 17 lo leyeran. Colosenses 1, En el Nuevo Testamento. Colosenses está en el Nuevo Testamento, pero la Biblia interpreta la misma Biblia. 1:17. Colosenses 1, 15 al 17. ¿Quién lo lee? Amén. Uno del versículo 15 al 17. Colosenses 1, del versículo 15 al 17. El que tengo oídos para ver que oiga. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación.
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Amén. Confirmando lo que dice Génesis. ¿Sabe que Jesucristo quién fue? Según ese versículo. Colosenses 15 dice, yo pensé que me estaba, uy. No, tranquilo, papá. Colosenses 1 del 15 al 17. Fue creador. Exacto, fue el creador. ¿Qué? Ahora, Juan 1, 1:3. Juan 1:3. Alguien que lo quiera leer. Juan 1:1:3. Sí. 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 En el principio ya era la palabra y antes la palabra era con el Dios y la palabra era Dios. Este era el principio con el Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Ven? Clarito. La misma Biblia interpreta la misma Biblia. ¿Ya? Ellos están diciendo que Jesucristo es ¿quién? Dios, ¿no? Está diciendo que Jesucristo es el ¿qué? Creador. El creador. Jesucristo es el creador. Dime, ¿qué pasa, yo? Sí, tengo una opinión. Es muy claro el versículo que dice, en él estaba la vida. Exacto. Muy bien. Segundo, como la simiente de la mujer en Génesis 3:15 es una promesa, ¿no? Como les dije, entonces, ustedes ya lo ven. O sea, vamos a encontrar una referencia de Cristo. El primero como Dios creador. En la segunda como una promesa, ¿no? En la simiente de mujer, que ya lo leímos. Tercera referencia de Cristo. Lo vamos a ver en las túnicas de pieles para vestir a Adán y a Eva. Es un cuadro de la redención de Cristo que lo vamos a leer en Génesis 3:21. ¿Quién tiene Génesis 3:21 y me lo puede leer, por favor? Génesis 3:21. Sí, creo que ya inclusive lo han leído varias veces acá. ¿Tiene Biblia? Leo palabra. Y el Señor Dios hizo al hombre. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Ahí mostramos que ese fue un sacrificio, y ese sacrificio, pues, o sea, ustedes acordarán la historia que Adán y Eva como que se hicieron los bobos, ¿no? Los que hay, sí, o sea, no hay, estaban haciendo los que no, y ellos se cubrieron con unas hojitas, ¿no? Y Dios no, eso no. De pecado. El mismo Señor tuvo que, entonces ahí vemos a Cristo como un símbolo, ¿sí? Es una simbología de Cristo, una tipología de Cristo, ¿sí? Entonces ahí empezamos a ver cosas de eso. De otra manera en que podemos ver a Cristo, en la ofrenda aceptada de Abel, ahí la comparamos, la podemos comparar inclusive con Hebreos. Entonces me gustaría que leyeran de pronto Génesis 4:4 primero, por favor. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura y miró al Señor a Abel y a su presente. Exacto. O sea, Dios agradó la ofrenda de Abel, ¿sí? Porque Abel había entendido que era una tipología de Cristo. En cambio Caín no. Ya ustedes conocen la historia. Si no la conocen, qué bueno que vamos a estudiar. Me gustaría compararla con Hebreos 11:4. De pronto, alguien, Hebreos 11:4. ¿Hebreos qué? 11:4. Amén. Dice, Hebreos 11:4, ¿sí? Sí. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muertos, aún habla por ella. Y me gustaría que mirara Hebreos 7:26. Más adelante, el mismo de Hebreos. Ahora 7:26. O si alguien no lo tiene. Léalo contigo. 7:26. Sí. Porque tal sumo sacerdote nos convenía tener santo, inocente y limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Amén. Entonces ya se dan cuenta de que quién es Cristo. ¿Sí? Allá podemos ver de que Él es esa ofrenda seca. ¿Listo? Como quinto punto.
vemos a Cristo reflejado como el arca de salvación. ¿Ustedes se acuerdan del arca de Noé? Amén, amén. Entonces ya conocen la historia, ¿no? El arca de Noé, yo pienso que todos lo han escuchado. Pues yo les puedo leer Génesis, pero para avanzar por tiempo, entonces me gustaría que pronto me leyeran Primera de Pedro 3, 20, 21. ¿Alguno que tenga por ahí su Biblia? Primera de Pedro 3, 20, 21. Al final. 3, 20, 21. Los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba un arca en la cual pocas, esta vez 8 personas fueron salvas por agua, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, mas dando testimonio de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesús el Cristo. Bueno, amén. Entonces, si se dan cuenta, Jesús lo podemos ver también como esa tipología del arca de Noé, ¿no? De que él salva a los que creyeron. Ustedes conocen la historia, que Noé llegó, más o menos él habla 120 años, la gente no le hizo caso, ese viejo está loco, es pura carreta, que Jesús, Dios no existe, nada de eso. Cuando pasó eso, que del diluvio hay muchas pruebas, pero bueno, eso es otro tema, ¿listo? Vamos a ver como sexto, el rey sacerdote Melquisedec, o sea, vamos a ver a Melquisedec como una tipología de Cristo. ¿Era un sacerdote? Un sacerdote, Rey, y un sacerdote. rey. Un rey. Entonces de pronto lo vamos a ver en Génesis 14, 18. Génesis 14, 18, para que lo lean ustedes, mejor que lo lean ustedes. Y entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote de Dios alto. Y ahora me gustaría que leyeran Hebreos 7, 2, 3. Hebreos 7, 2, 3. ¿Se dan cuenta? Es un Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. O sea, como les dije, la misma Biblia interpreta la misma Biblia. No que es que yo cojo y leo y yo interpreto para lo que a mí se me dice. Hebreos 7, 2, 3. Amén. 7, 2, 3. Al cual asimismo dijo Abraham dio a Abraham la décima parte de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin linaje que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, se queda sacerdote eternamente. Amén. O sea, ahí damos claro que es como una tipología. Eternamente. Amén. Eternamente. Ahora, 7, como ángel de Jehová. ¿Sí? Ustedes encontrarán a Jesús como ángel de Jehová. Eso está en Génesis 16, 7, si alguien lo quiere leer. Y en varias partes de Génesis, pero solo leamos Génesis 16, 7. De pronto alguien que lo quiera leer. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Entonces cuando ustedes lean Génesis y se ven algo de ángel de Jehová, se puede referir a Cristo, ¿sí? O sea, esto se llama una cristofanía, ¿sí? Que Cristo llegaba y se revelaba, inclusive compartía, a veces comía, ¿sí? Como una persona, pero todavía no había venido como Jesús, ¿sí? Pero Él estaba ahí, ¿sí? Para que ustedes tengan eso presente. En varias citas bíblicas lo dicen, ¿no? Y descendió el ángel de Jehová. Exacto, muy bien. Eso. Incluso en Apocalipsis aparece. Y inclusive en Apocalipsis aparece. Lo van a encontrar ahí en toda la Biblia. También como octavo en el sacrificio del hijo amado de Génesis 22, cuando ustedes recordarán la historia cuando Abraham coge a Isaac, todo eso representa a Cristo, ¿sí? De lo que Cristo iba a vivir. Le estudiaré, yo creo que algunos de ustedes van a traer ese estudio, ¿no? Ese estudio es maravilloso, de ver cómo vemos a Cristo ahí es maravilloso, ¿listo? También vemos a Cristo en la vida de José, ya al finalizar el Génesis, así como José fue vendido y traicionado por los suyos, luego sube al trono, así a Jesús le pasó lo mismo, ¿no? Jesús por lo menos por su propio pueblo fue traicionado, entonces se ven como esas tipologías, entonces es bueno leer eso. Ahora, estas nueve maneras de ver a Cristo dentro del primer libro de la Biblia y que es la que nos proyecta a entender algo de la redención, ¿sí? Cuando leemos eso tenemos que ver la redención de Cristo, cómo
antes de todo, o sea, en el primer libro vamos a ver todas esas cosas. Ver que ya Dios tenía ese plan, ¿sí? Eso es maravilloso. La de que Dios no dijo, bueno, vamos a dar, ay, la embarró a nieva, pues pucha, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo? No, sino que ya el Señor inmediatamente ya tenía todo y ¡tum! Y en Génesis lo aclara, varias maneras. Claro que vamos a hablar a Jesús de otras formas, muchas veces, pero en esas son más básicas, ¿listo? Para que ustedes me puedan tener. Listo, contenido del libro de Génesis, para que lo podamos estudiar. Podemos estudiar el libro de Génesis de 3 diferentes formas. La primera, por sus orígenes, ¿sí? Por sus orígenes podemos estudiar Génesis. O sea, si tú quieres estudiar Génesis por sus orígenes, ahorita les explico cómo va a ser ese estudio. La otra manera puede ser por su estructura, ¿sí? Que es otra manera. Y la otra por su relevancia, ¿sí? Por su importancia. Entonces, vamos a mirarla por sus orígenes. ¿Cómo se estudiaría por sus orígenes? Recordemos que este libro es conocido por el libro de los orígenes, pues efectivamente habla del nacimiento de todas las cosas, así que podemos estudiarlo teniendo en cuenta 7 orígenes básicos. ¿Cuáles son? El origen del universo y de la tierra, ¿sí? Que declara de manera absoluta el creacionismo. Génesis no está para tratar de mostrar la existencia de Dios, ¿no? O sea, ay, pero aquí en Génesis no, sino que ya lo da por sentado, ¿listo? Ya lo da por sentado. Y que toda la creación descansa en Dios. Entonces eso es parte del estudio de un estudiador por los orígenes. Y también el origen de la raza humana, ¿sí? Que es la respuesta filosófica de dónde venimos, para dónde vamos, ¿sí? Con lujos de detalle, aquí la Biblia en Génesis usted va a encontrar para qué venimos, para qué estamos aquí en la tierra, quiénes somos. Es la pregunta más filosófica de los griegos, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Bueno, ahí está. Ahí Dios le dice en Génesis, ¿quién es usted? ¿Para dónde va? ¿Sí? Que usted se va para algún Pereira. Por Dios sí es así. ¿Listo? También el origen del pecado y la maldad del hombre. Por medio de las páginas del Génesis podemos ver que todo lo hizo Dios, todo bueno y hermoso. El mal no provino de Dios, hay que aclarar eso. Más bien el mundo fue del mal, o sea, más bien el mundo fue de mal en peor cada vez que el hombre se alejaba de Dios. Ustedes se van a dar cuenta de eso. La gente se aleja de Dios, cada vez termina más mal, ¿sí? Y es algo que Dios pone. Inclusive hay cristianos que pueden conocer del Señor, pero ellos empiezan a alejarse de Dios, ¿sí? Les empieza a ir como los perros en misa, cuando son hijos de Dios, ¿no? Cuando no son hijos de Dios, pues como que les va entre comillas bien, pero no sabe lo que viene pierna arriba, ¿sí? Pero con Dios, sí, cuando tú eres hijo de Dios, si usted de pronto, yo les digo algo, si usted quiere saber si es hijo de Dios, pregunte, yo me alejé de Dios y me fui como los perros en misa, porque usted es un hijo de Dios y Dios ya le está diciendo, venga para acá. ¿Sí? Si usted de pronto dice, no, yo sigo las mismas y no me pasa nada, tranquilo, mijo, tranquilo, que la bola va rodando y el tiempo va pasando, y ya, mejor arrepiéntase, ¿no? Entonces algo claro, ¿listo? También por el origen del matrimonio y la familia, ¿no? Ese tema es de suma importancia y delicado para el día de hoy, ¿no? Aquí en Génesis nos cuenta el diseño original del matrimonio y los principios necesarios para el éxito del hogar, ¿sí? O sea, usted en Génesis ve claro eso, cómo Dios establece las cosas, ¿sí? Es claro, para la familia, para nosotros que estamos, ay, que yo quiero, ¿quién será la mujer que Dios tiene para mí? Ay, ¿quién es el hombre que Dios tiene para mí? ¿Será que sí es el que tengo ahorita? ¿Sí? Todas esas cosas que usted hace, ¿sí? Y se pregunta, pues ahí en Génesis usted va a ver como esos principios de que Dios, cómo Dios te puede guiar, ¿sí? Porque la Biblia está para eso, para también guiarte a vivir una vida moral, pero no para salvarse, sino ya porque usted es salvo, ¿sí? También el origen de la sociedad y el gobierno civil. Una de las instituciones más importantes en el mundo es el gobierno y la sociedad civil, y que pueden ser instrumentos de Dios para frenar la maldad de la sociedad, ¿sí? Por eso la importancia, no con esto estoy diciendo que hay que meterse en la política, no, pero si uno ve en Génesis la importancia de gente que es temerosa de Dios, por lo menos va a buscar las cosas de Dios. Cuando uno permite en la sociedad gente que no le teme a Dios, ay, no, es que ese sí me da tamales, entonces eso es una mala política, ¿no? O no. El Génesis nos ayuda a tener discernimiento para saber de pronto por quién votar. Ah, esta persona por lo menos teme a Dios. ¿Sí? Hay partidos políticos cristianos. Sí, pero no. Lo que pasa es que ahí entramos a otro vacío. Lo que pasa es que
qué bueno que dijiste eso. Cuando el partido cuando es un cristiano de la iglesia, vaya venga, pero cuando es un partido que es un pastor, ni vote por esa gente porque son más ladrones que los peores. ¿Sí? Una vez te digo, y les doy ese consejo. ¿Por qué? Porque los pastores que dicen que son políticos es solamente para... Sí, porque el pastor ha sido llamado solo a servir a Dios y no más. Él no tiene que estar metido en la política. Mire, esas iglesias protestantes, iglesias cristianas protestantes. Sí, hay muchas que tristemente han caído en eso. Muchas. Y protestantes y no protestantes y han caído en eso. Entonces usted puede identificar. Pero si de la iglesia surge alguien, digamos un ejemplo, ustedes asisten a la iglesia, no sé, las ovejitas sanadas por el Señor, ¿sí? Entonces aquí están las ovejitas sanadas por el Señor. Entonces de pronto tú estudiaste Derecho y tú no eres nada de la iglesia, ni diácono, ni mujer, ni nada, y quieres ser político, pero y como tiene los evangélicos, por eso sí yo votaría. La Biblia nos da como eso, pero aclarando eso, qué bueno que hayan tocado ese punto. El origen de las razas y los idiomas también vemos en la Biblia, en el Génesis. Esta historia nos explica que Dios lleva sus planes a pesar de la rebeldía del ser humano o de las artimañas del enemigo, y así como Dios dividió las lenguas de los hombres por su juicio, un día las unió debido a su gracia y misericordia. Por cierto, es un tema bastante interesante, ¿sí o no? O sea, Dios cumple sus planes. O sea que si Dios permite la maldad, sí, claro, está dentro del plan de Dios. ¿Sí? Pero a Dios no se le escapa nada. Tarde o temprano, algún día el Señor va a tener que así. Estas son las 7 maneras que podemos estudiar, ¿no? El libro. Falta una, perdón. El origen de la nación de Israel, que es clave. El pueblo con el cual Dios llevará sus grandes planes para con todo el mundo. Y bueno, eso ya lo detallaremos más adelante, ¿listo? Entonces, esas son las 7 maneras. Ahora, por su estructura, que es otra clase de estudio. En este método dividiremos el libro por 2 secciones. Del capítulo 1 al capítulo 11. La llamaremos la historia humana. ¿Sí? Todo eso tiene que ver con la historia humana. Del capítulo 1 del Génesis al 11. Y la segunda, del capítulo 12 al capítulo 50, lo llamaremos la historia de los patriarcas hebreos. ¿Sí? Entonces eso nos ayuda a tener un panorama más chévere por la estructura de ese libro. Vamos a encontrar el relato de la creación, el universo del hombre, ya sabemos. Luego tenemos un resumen de cómo era la vida antes del pecado. ¿Sí? Vemos cómo antes del pecado el hombre, uy, qué chévere. Después tenemos el relato de la caída del pecado. Posteriormente vemos cómo es la vida después de la caída, que en esa como que estamos todos. ¿Sí? Luego es una descendencia de Adán hasta Noé, vamos a ver eso. Luego el relato del llamado de Noé, cuando Dios llama a Noé. ¿Sí? Después el relato del diluvio universal. También tenemos el origen de las razas y las naciones. Luego el relato de la Torre de Babel y la descendencia de Sem, de Tareb y bueno, de Jafet, que vamos a ver estas cosas, ¿no? Eso es por la estructura y esta tiene que ver con la historia humana. Ahora con la historia de los patriarcas hebreos. Comienza con la historia de Abraham, ya les dije que empieza desde 12, de Génesis 12, que al principio se llamaba Abraham, que significa, ¿alguien sabe qué significa Abraham? Padre de la fe. El inicio de Abraham. El inicio de la historia de Génesis. No, o sea, ¿qué significa el nombre Abraham? Eso, inicio. No, Abraham, no Abraham, sino Abraham. Abraham es el primer nombre que tenía Abraham. Abraham es el que Dios le cambia el nombre. Abraham significa Padre y una gran multitud. Padre excelso. Padre. Padre excelso, sí. Abraham. Y Abraham. Dios luego llamará a Abraham, que significa lo que tú dijiste, padre de una gran multitud o padre de multitudes, ¿sí? Ya Dios le cambia el nombre. Era un hombre anciano y Dios se le presentó y le dijo que dejara su tierra y su parentela, como ahorita lo leímos, ¿no? Él tenía más o menos 75 años cuando fue llamado por Dios. También, aunque fue un hombre de fe, tenía debilidades, como cuando omitió 2 veces y se acuesta con la esclava de su esposa para tener un hijo. Pero pese a eso, Dios cumplió su plan con él, ¿sí? Ahora, no estábamos diciendo que es que hay que pecar, no, pero eso nos muestra, pues, eso es lo que detalla Génesis, del primer hombre que Dios escoge para formar la nación de Israel. Vemos a un hombre débil, ¿sí? O sea que Dios llama a cada persona en su debilidad, ¿sí? Todos somos débiles, eso también. Todo eso es un estudio rico de Génesis, ¿sí? O sea, no son perfectos, a veces la gente cree que es que, no, Dios mío, el día que yo ya no miro a una mujer, el día que yo ya, mejor dicho, yo ande santo, casto, yo camine y ese día sí te voy a servir, Señor. ¿Cierto? Pues está mal. Porque Dios no necesita que usted traspase paredes. Dios lo necesita así como usted está, ¿sí? Obviamente reconociendo su debilidad, ¿sí?
Segundo punto de ver, de estudiar este libro. Luego surge un paréntesis de la descendencia de Abraham, Ismael y Isaac en el capítulo 25. Ahí surge como una especie de paréntesis. Ya en el capítulo 26 se nos narra la historia de Isaac, y este fue el hijo tan anhelado por Abraham y Sara su mujer. Se le conoce como el hijo de la promesa. A Isaac se le conoce. Su nombre significa, ¿algunos saben qué significa el nombre de Isaac? Significa... ¿Qué es eso? Risa. Eso significa nombre. Alegría. ¿Risa? Risa, sí, risa. ¿Sabe por qué Dios le puso así bueno, porque Sara y Abraham le ponen así? ¿Risa? ¿O regocijo? Porque nació y se rió. No. No, porque en un momento Sara le estaba gramando el dolor. Porque lo tuvieron riéndose. Están contentos cuando lo tuvieron. Que sí podían tener hijos. A esa edad ella le dio risa. Exacto, esa parte, resulta que Dios le está diciendo a Abraham, mi hijito, usted va, y Sara estaba por allá escuchando y le dio risa. Uy, sí, ya una viejita, yo como yo. Entonces el Señor, ahora su hijo se llama Risa. Bien, lo que dijo Mari es cierto. Listo. El que sigue. Bueno. Risa. Luego llegamos a la historia de Jacob y Esaú, que es otro de los patriarcas, ¿no? Usted lo va a encontrar en el capítulo 27 y en el capítulo 35 Isaac tuvo hijos gemelos, pero Dios renovó a Jacob su promesa, ¿no? Y por medio de su descendencia vendrá el Salvador. De este tuvo 12 hijos, o sea que el hombre tuvo para el equipo de fútbol. Y se conocieron como las 12 tribus de Israel, conocido también como el pueblo de los judíos, ¿no? Eso ustedes de pronto en las películas, cuando ven todo eso. Pero yo los invito a que siempre estudiemos el Génesis. ¿Por qué? Porque a veces uno ve una película de Semana Santa y a veces cambian cosas. Por ejemplo, la vez pasada yo vi una película de Jesús y mostraron a Jesús que estaba súper enamorado de una vieja. O sea, yo decía, ¿qué es eso? ¿Sí? O sea, muestran cosas que ni siquiera la Biblia lo dice, ¿sí? Muestran por ahí, mejor dicho, por ejemplo, un error, digamos, de una película, digamos la historia de Daniel. Muestran a Daniel con los fosos de los leones y lo muestran un niño. Cuando ya Daniel tenía como casi 90, 80 y pico de años, ¿sí? Con los leones. Y entonces uno se imagina que Daniel Era un niño. de chiquito. Sí, no, eso ha pasado mucho tiempo, ¿sí? Entonces son cosas que uno ve en las películas o en los muñequitos, por eso es bueno leer el libro completo. 5. Luego vemos un paréntesis para hablarnos de la descendencia de Saúl en el capítulo 36. Finalmente todo concluye con la vida de José, el capítulo 37 al 50. ¿Sí? Ustedes conocen la historia de José, ¿no? Que José era el hijo favorito junto con Benjamín, eran los hijos favoritos de Jacob, ¿sí? Y de ahí empieza cómo lo venden, le tienen envidia, lo venden, termina ya de esclavo, le toca aguantar un poco de cosas y al final Dios lo pone como el segundo, ¿no? Después de Egipto, ¿sí? Entonces uno puede mirar y estudiar desde esa manera. Ahora, digamos los que quieren estudiarlo por la importancia, por su relevancia. Aquí dividimos también a Génesis en 2 etapas. En cada etapa de estas se complementará con las demás etapas, ¿sí o no? Las etapas son bíblicas, que se nos narra tanto el Antiguo como Nuevo Testamento. Ahora la primera etapa es la etapa de la creación, que ya es del 1 al 11, y la etapa patriarcal, que es del 2 al 50, ya usted lo puede estudiar ahí. La etapa de la creación, pues habla de la creación, la caída, el diluvio, la torre de Babel. Y la etapa patriarcal, la vida de Abraham, Isaac, Jacob y José, el comienzo de la nación hebrea y la llegada de los hebreos a Egipto. O sea, hasta Génesis llega hasta ahí. Muestra cómo ellos terminaban en Egipto, ¿sí? Eso es la importancia de esto. Dentro de su relevancia, podemos también estudiar Génesis por sus personajes principales, donde vemos 2 líneas muy marcadas, ¿sí? La línea del bien, ¿sí? Que son los hijos de la fe, y la línea del mal, que son la descendencia de la serpiente, ¿sí? O sea, me explico. Eso está en Génesis 3:15. Que surge una descendencia obviamente por el pecado, que siempre se dejó ganar, ¿sí? En la línea del bien encontramos los siguientes personajes. Está Adán, Abel, Sem, Enoc, Noé, Sem, Abraham, Sara, Lot, Isaac, Jacob y José. Más o menos en la línea buena. Y en la línea mala encontramos a Hernán, a Caín, a Satanás, Caín, Lamec, Faraón, a Abimelech, esposa de Lot, Esaú, Labán, otro faraón, Potifar y su esposa, que hay varios faraones, ¿sí? Y Antonio. Entonces ahí encontramos de la descendencia. Eso es peor. Peor que Caín. Dios mío.
Esto nos da una luz, como siempre, de que ya en las líneas del libro de Génesis, uno ve como siempre la gente mala oponiéndose a las cosas de Dios, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que sí. A nosotros mismos nos cuesta. Usted diga, póngase a leer la Biblia o póngase a jugar Play. ¿Usted qué escoge? Ah, no, jugar Play. La carne, jugar Play. Partiendo de uno, ya uno tiene esa cosa, pero ahí es donde tiene que entrar la disciplina, ¿sí? Pero uno ve siempre la gente oponiéndose a las cosas malas, ¿no? Por ejemplo, hoy la gente no que ve, la gente ve defendiendo el homosexualismo, cosas que no le agradan a Dios, ¿sí? El aborto, como lo que pasó en Argentina y todas esas cosas, ¿sí? ¿Ah? Lo del aborto, que aprobaron el aborto. Aprobaron la ley de aborto. Sí, la ley de aborto. Entonces, todas esas cosas. ¿Comen fetos? Sí, en China. En China comen. ¿Qué son cochinos? Listo. Sí, allá hacen todo eso. Pero todas esas cosas surgen precisamente por una gente depravada, ¿sí? Y precisamente por no leer o por no conocer de Dios, ¿sí? Nos oponemos, si nosotros mismos a veces nos oponemos, perdón, a las cosas de Dios, pero ya por lo menos conocemos de Dios. ¿Cuánto más la gente? Lo que sea malo, venga para acá, pero lo que es bueno, y hacemos cara, ¿sí? Yo sé que a todos nos cuesta, ¿sí? Regálenme solamente 10 minutitos más y ya casi termino. ¿Listo? Es que es necesario que ustedes tengan eso, ¿listo? Ya después van a tener eso, ustedes lo van a pasar a sus cuadernos, ¿sí? Y ya de ahí veremos, ¿listo? La importancia del libro de Génesis, ¿cuál es? Muchos han dicho que es el libro más difícil de comprender. Muchos teólogos dicen eso. Y más delicado de estudiar. En este libro del Génesis es muy delicado, así que al estudiarlo o sacar un temor de este libro debe hacerse con mucho cuidado. Como se dijo antes, podemos llegar a malinterpretar cualquier otro libro de la Biblia si malinterpretamos este libro. O sea, es importante. Por eso... que ellos lo ven desde el punto de vista no espiritual. ¿Cómo así? O sea, si uno lo lee, digamos, y uno está, digamos, no lo ve desde, digamos, lo ve desde el punto de vista, digamos, científico o algo así, busca otra cosa, pues uno no. Exacto. Si lo ve desde el punto espiritual, pues de pronto, pues el mismo Dios a uno lo a uno. Exacto, o sea, la idea es acercarse no para buscar, venga a ver, hay gente que busca, sí, los extraterrestres, aquí en Génesis los extraterrestres existen, ¿saben eso? No, que los dinosaurios salen con el cuento de un poco vainas. Dice que Dios le habla, que le quiere hablar, que hay gente que le entiende la Biblia, lo que Dios no le quiere hablar. Dime. Dice que hay gente que Dios le quiere hablar y entiende la palabra. Hay gente que leen, pero yo no entiendo es porque sencillamente Dios no les quiere hablar. Yo pienso que va más ahí ya con el corazón con que tú te acerques. ¿La disposición? La disposición, digamos, hay personas que Dios quiere, digamos cuando yo, pero es que Dios no me habla en la Biblia. Cuando Dios que clama, Dios busca gente que sea humilde, ¿sí? Cuando uno dice, no, yo necesito a Dios, yo creo que Dios sí le habla a esa persona. Pero cuando yo me acerco a Dios con soberbia o altivez, a ver, voy a leer la Biblia para mostrar que Dios no existe, pues ahí va a seguir pidiendo eso. ¿Listo? O sea, alguien dijo muy sabiamente, dijeron, la Biblia, la Biblia es un libro, es como el sol, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Si yo miro el sol, si soy orgulloso, entonces me va a opacar, no puedo ver nada. Pero si soy humilde, aprovecho para mirar el camino, ¿sí? Entonces eso es la Biblia, ¿sí? Ahora, cada libro de la Biblia tiene eso, ¿listo? Ahora, este libro también se le ha denominado como el semillero de toda la Biblia. Observemos como el más importante porque nos da un patrón de todas las cosas, ¿sí? Cada libro que tú leas a partir del Génesis, el Génesis es un semillero, ¿sí? De hecho Jesús lo utiliza en varios casos como para el matrimonio, para lo del diezmo. Dios utiliza y responde a través del Génesis. Que no, pues en el principio, ¿sí? Jesucristo lo utilizó, ¿sí? Y muchos del Nuevo Testamento lo utilizan. Se proyectan al Génesis para poder explicar. Entonces es un libro clave, ¿sí? También una duda sobre la ley se puede resolver mirando el Génesis, ¿sí? Ahí podemos ver otros temas. Bueno, eso ya lo dije, ¿sí? Bueno. Y temas claves de este libro. La persona de Dios lo podemos ver como eterno, todopoderoso y creador.
Sin embargo, no es una fuerza mera o poder, sino que es personal, y hace a los humanos y a su semejanza, con inteligencia y con voluntad, para que tengan una relación con Él. Ahora, a medida que Génesis se desarrolla, ustedes lo van leyendo, vemos que Dios también es soberano, vemos que Dios es misericordioso, vemos que Él es comprensivo, pero que también juzga el pecado, ¿sí? O sea, ahí vemos en Génesis todo eso de Dios. Ay, Dios nos ama, sí, Dios nos ama. Ay, Dios es misericordioso, pero Dios también juzga el pecado, ¿sí? O sea, que no es un papá que solamente, ay, tan lindo el niño y mucho pollo, ay, tan lindo, ay, te popocho, ay, que se quede todo el día oliendo popo, tan lindo, no. Sino que se propoció y el niño todavía no tiene, ya tiene la edad para limpiarse la colita, se limpia la cola, mijo, ¿sí? Entonces Dios también tiene sabe castigar, ¿listo? En segundo lugar, como tema clave tenemos la humanidad. Entonces ahí ya podemos ver que los creados, o sea, Dios los creó al mismo tiempo junto con los animales, pero los seres humanos somos diferentes, ¿no? Somos superiores, creados por separado, con dominio sobre el mundo animal y creados a la imagen de Dios, ¿sí? También nos cuenta de que está hecho el ser humano, ¿sí? O sea, la Biblia nos habla, ahí en Génesis vamos a ver de qué está hecho el ser humano. No solo de este bofe tan lindo, sino que estamos hechos de otras cosas, ¿no? No solo su parte física, sino también su espiritual. En Génesis entendemos lo del espíritu. Y como Dios siempre ha querido tener una relación íntima con él, ¿sí? Génesis es clave. Si tú lees Génesis con estos conocimientos, yo le pido a Dios que ya después ustedes lo lean, lo retomen, pero qué bueno que ustedes cuando lean Génesis van a entenderlo mejor. Y no van a ir ahí, no, ¿sí? La creación es buena y para disfrutarla, pero sin excluir a su creador. Eso lo tenemos que ver como tercer punto. O sea, la creación es buena y para disfrutarla, pero sin excluir a su creador, ¿sí? O sea, hoy en día la gente quiere disfrutar la creación. Uy, qué rico disfrutar la creación, ¿sí? Pero no, a Dios no lo quieren. Y cogen y leen la Biblia. Dios sopló, como Dios. ¿Ve que Dios sí sopló? Ahí ya empiezan a malinterpretar la Biblia, ¿sí? Porque así salen. No, Dios sopló. Y uno sí, por no leer bien Génesis. Pero sopló fue aliento de vida, no de otra cosa. Pero eso pasa por no leer bien Génesis, ¿sí? Entonces hay que leerlo. Listo. También debemos examinar con mucho detalle cuál es el origen del mal y del pecado y qué principios nos enseña este libro para poder batallar contra el pecado, ¿sí? Ustedes se dan cuenta qué principios ustedes leen Génesis, se van a dar cuenta. ¿Qué fue lo que le enseñó Dios a través de Adán, a los patriarcas? ¿Qué fue lo que el Señor le enseñó para que ellos batallaran con ese pecado? Eso es clave, ¿sí? En quinto lugar, los pactos eran contratados solamente e inquebrantables entre dos partes. ¿Recuerdan que Darwin les habló de los pactos? Pues ahí vamos a ver algo, en Génesis vamos a hablar del tema del pacto. Y se darán cuenta que el pacto es algo que hace Dios, ¿no? O sea, Dios fue el que puso todo. Abraham, cuando ustedes se acuerdan de la historia, él se quedó solamente observando nomás. Pero fue Dios el que puso todo. O sea, en Génesis vamos a entender eso del pacto, de los testamentos, lo vamos a entender bien. Para entender toda la Biblia, vamos a entender, o sea, hay que leer Génesis, ¿sí? Ya casi para terminar, ya esta lección es llamado, o sea, esta lección, perdón, es el llamado misericordioso y soberano de Dios para cumplir un gran propósito en la tierra. Sabemos que Dios elige a su pueblo por medio de Abraham, en lugar de cualquier otra nación. Porque Dios no escogió a un colombiano, porque Dios no escogió a los griegos, sino porque escogió a Israel. Bueno, Dios pudo haber escogido cualquiera, pero escogió a Abraham, ¿sí? Por eso debemos pensar que Dios, por eso no debemos pensar que Dios es exclusivo, ¿no? Que, es que Dios no. O que tiene un pueblo favorito, como algunos enseñan hoy tristemente que piensan que es que Dios escoge a unos y ¿sí? Este pueblo para a través de Dios escogió a Israel para que en todo el mundo, Dios escogió a Israel por una razón sencilla. Porque en el punto donde está ubicado Israel, era básico para que todo el mundo escuchara del Dios de Israel. O sea, Dios escogió a Israel por eso, prácticamente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En sí todo este pequeño mamoteco, obviamente lo resumí yo acá, porque es más larguito, ¿sí? Que ya después yo se los paso al líder Oscar, para que él en la semana se los vaya dictando, ¿sí? Ustedes ya lo anotan. Pero pienso que, si ustedes entienden ya este libro, con todo esto más o menos que les dije, espero que ustedes puedan disfrutar un estudio de Génesis. Yo los invito a que lean este libro ahora. Léanlo léanlo 2, léanla 3 veces por lo menos, y ahí sí, estudienlo ya.
Pero créanme que Dios les va a hablar a través de este libro. Y les va a dar principios, ¿ya? Obviamente hay que mirar muchas cosas de la época, pero es algo básico, ¿listo? Entonces, este es el panorama general de Génesis. Entonces, nosotros empezamos hoy a través de eso, panorama de este libro. Veremos unas predicaciones sobre ese libro. Y después les enseñaremos el segundo libro de la Biblia, que ya ese será otro tema, ¿listo? Entonces, es eso. Me gustaría que oráramos y que ya podemos tener listo. ¿Quién los oídos? ¿Dónde está?